Bueno, damas y caballeros, arquistas constructores, bienvenidos a este su programa Diferencias entre lo que es proceso de vaciado, proceso de fraguado, y obviamente queremos saber cuál va primero, que si el vaciado o el fraguado. Pues que mira, resumen, te puedo contar que tenemos algo que se llama proceso de vaciado. No que está vaciado, no, vaciado de concreto. El proceso del vaciado consiste en verter, vas a estar vertiendo una materia líquida, supuestamente lo colada, o semicolada o semilíquida, dentro de un molde para crear un objeto. Vas a estar moldeando un objeto para crear un objeto sólido, con la forma deseada, ya sea concreto, ya sea metal, ya sea un yeso, una resina u otros materiales. Este procedimiento se llama proceso del vaciado. Este procedimiento es una técnica de, de replicación utilizada para fabricar piezas de diversos tamaños y formas, desde esculturas hasta elementos de construcción. Entiendo, proceso de vaciado. Ya. Pero en el proceso del vaciado tenéis que pensar en el molde. Un molde que será, ahí les gustan los conceptos, el negativo de la pieza que se desea obtener. Bueno, pero es que quiero que te concentres en la construcción, muchachos. Bueno, entonces tenemos que el molde, que es la preparación de la colada, entonces se va a estar preparando el material. Ya sea que se quiera fundir un metal, ya sea que se quiera obtener un concreto homogéneo, concreto heterogéneo, no, concreto homogéneo, ya sea que hayan resinas, etcétera, en un estado líquido o un estado cremoso, ¿no? O un estado semilíquido. ¿Para qué? Para su posterior vertido. Entonces, ¿hay un vertido? Sí, se vierte el material, pum, líquido en el interior del molde. Bueno, y después viene ¿qué? Algo llamado la solidificación. Se está solidificando. La colada se deja enfriar. Entonces se dejó enfriar y se solidificó. Oiga, usted parece que se haya solidificado en el molde. Hay un desmoldeo. Finalmente métele mantequillita, harina en el molde. Una vez que el material haya endurecido por completo, se retira el molde para obtener una pieza final. Pero nos estamos ahora sí centrando en el proceso del vaciado en la construcción, que se vierte el concreto en los encofrados. Vamos, encofrados. Que se les vierta el concreto para crear cimientos. Uno, no solamente columnas, no. Cimientos. O sea que usted está diciendo que hay un proceso de vaciado para los cimientos. Pero yo creí que era para la columna, pues. No. Cimientos, vigas, losas. No entiendo. Espere tantico. Que el vaciado para lo que son elementos horizontales. Me está diciendo que el vaciado es solamente para procesos de elementos horizontales, como tales como el cimiento, la viga o la losa. Pues mira que se puede permitir también en el arte una reproducción de una escultura con relieves en el vaciado a partir de un material como metales, bronce, barro. Entonces, hay un prototipo, se utiliza entonces un prototipo, sí, para la producción en serie de piezas, sí. Bueno, pero yo quiero que se centre más en el concreto que hacemos, entonces vamos al vaciado de concreto. Se utiliza en la construcción para dar forma a elementos como cimentación, como losas, como aplicando mezcla en moldes encofrados. Entonces, ¿cómo veis la palabra encofrados? Entonces ya está claro la palabra mezcla en moldes encofrados. Hay un vaciado, sí, a la cera perdida. Entonces, ¿me estás diciendo que le van a meter cera? Hay una técnica artística que se crea un modelo de cera. Se recubre, sí,
Se funde la cera para dejar un hueco. Sí. Y luego se vierte el metal fundido. Ya cuando hay cera, ya se puede vertir el material fundido. Hay unas operaciones en el diseño. Bueno, pero no quiero irnos por la parte general, sino concentrados, pues. El proceso del vaciado consiste en verter entonces un material líquido fundido en un molde para que se solidifique y adquiera la forma de la cavidad. Se utiliza en diversas industrias, que digamos que para el vaciado en metales, estás hablando de metales, entonces cuando se tratan de metales, el vaciado es parte del proceso de fundición. Entonces, metales lo metes con fundición y entonces hay procesos, pasos. Se fabrica un molde, existen varios tipos de moldes. Bueno, otra vez. Que si por favor le enseñas todo esto. Bueno, hay un vaciado en coquilla. Se utiliza un molde metálico. Molde metálico. Ideal para la producción. Ideal para la producción en masa. Sí. ¿Qué vas a usar? ¿Qué? ¿Piezas de aluminio? Sí. Piezas de aluminio y otros metales. Bueno, entonces hay algo que ver. Vamos a estar vaciando la cera perdida. Se crea un molde de cera. Sí, que luego se recubra con material cerámico. La cera se derrite. Sí, dejando una cavidad. Vas a dejar una cavidad precisa para el metal fundido. Hay una fusión en los metales. Fusión en los metales. Que sí, por favor, vas a fusionar metales. Que sí, que por favor los calienten hasta alcanzar el punto de fusión. Lo que le convierte en un líquido fundido. Entonces, que si por favor lo metes en un líquido fundido. Luego vas a hablar del vaciado como un colado. Entonces el vaciado semejante a colado. ¿Me estás queriendo decir que el concepto vaciado va relacionado al concepto de colado? Se vierte entonces el metal fundido en la cavidad del molde. Este paso puede realizarse en diferentes maneras por gravedad. El metal se vierte y llena. El metal se va a vertir en el molde con su propio peso. Bueno, entonces el metal se inyecta en el molde a alta presión. Ya están metiéndole cosas nuevas, que es que a alta presión se está inyectando en un molde el metal para obtener piezas de gran detalle. Acabados superficiales. Ahora también tenemos la particularidad que va a ser inyectando a alta presión. Al vacío. Se realiza en una cámara de vacío para eliminar gases, para reducir la porosidad. Entonces, que si vas a inyéctale al molde a altas presiones. O que si es a altas presiones o que si es al vacío. Entonces, que si es al vacío, entonces que se va a crear que una cámara de vacío. ¿Para qué? Eliminar gases. ¿Para qué? Para reducir porosidad. Bueno, por eso hay una solidificación. Se solidifica. Se va a solidificar, se va a enfriar. Una vez en el molde, el metal se enfría. Se enfrió, se solidificó, adquiere la forma de la cavidad. Hay una extracción, ¿sí? Y se retira el molde, ¿sí? Luego se realiza el proceso de acabado. Ya se quitó el molde. Ahora hay proceso de ¿qué? Proceso de acabado. ¿Cómo qué? Como el rectificado. Pulido. Entonces mira que después de ese proceso que se llama vaciado, mira que hay quienes lo quieren pulir, entonces le meten lija o qué. El proceso del pulido con la pulidora. Oye, qué hermoso que le metan pulido. Entonces los pisos también tienen pulido. Sí, entonces estás relacionando la cimentación con un proceso después de pulido, que sí, que se van a hacer sacar las pulidoras. Sí, entonces es un mecanismo para eliminar imperfecciones. ¿Hay un proceso de vaciado en la construcción, sí o no? Bueno, entonces en el ambiente de la construcción el vaciado se refiere al vertido del concreto
en algo llamado encofrados. O sea, los mismos moldes, solo que ellos lo llaman en los encofrados, para crear elementos estructurales. Ya sabemos que son entonces elementos netamente horizontales y por qué no verticales, es lo que no quieren decir. Como losas, vigas, no, también hay columnas, también son elementos verticales, no digáis que no. Hay un vaciado en el concreto, sí, se vierte la mezcla fresca, una mezcla fresca en el concreto. En los encofrados. Durante esta fase es crucial compactar. Hay que estar compactando, muchachos. Compactar. Sí, para asegurar una base sólida. Y sin burbujas de aire. No pueden haber burbujas de aire. Entonces, que si era inyectado a presión. Sí. Si fue inyectado a presión. Entonces que no podría haber burbujas de aire porque fue precisamente hecho eso, inyectarlo a presión sobre el molde para sacar buenos detalles. Entonces, ¿cómo así que hay burbujas de aire? Hay otros tipos de vaciados, bueno, pero esos no son los que yo quiero, ¿me entendés? Bueno, interesante. ¿Hay un vaciado, sí o no? Sí. ¿Qué hacemos entonces con el vaciado? Pues que cuando hablemos de vaciado de concreto, nos referimos exclusivamente concretamente al concreto fresco dentro de un molde encofrado llamado formaleta. Ah, bueno, ya estamos en el encofrado, entendiendo el encofrado como una formaleta. Formaleta o perforación, para que adquiera la forma, para que adquiera las dimensiones. Se han de transportar. Sí, el concreto se transporta en unas mezcladoras. Tráeme el carrito de la mezcladora. Sí. Se vierten en capas continuas. Vertidlo en capas, evitando interrupciones para no generar juntas frías. Tienen que estar vertiendo continuamente para no generar unas juntas frías. Se compacta con vibradores. Es algo que se va compactando. Entonces, ¿que para qué la vibración? Vibración. Vibración. Para que se pueda hablar de la compactación, que está compacto. Es un material, un residuo, no es un contenido compacto. Ya le metieron vibrador. Para eliminar las burbujas de aire se le mete el vibrador. Sacarle esas burbujas de aire. Entonces meterle vibración, vibración. Y lograr entonces así una densidad uniforme. No puedo creer que por las vibraciones se logran las densidades uniformes. Me tendrías que explicar eso, muchacho. ¿Cómo así? Que por la vibración se obtiene, se elimina. ¿Elimina qué? Se eliminan las burbujas del aire. Y entonces se obtiene, se logra que una densidad uniforme. ¿Cómo así, muchachos? Que en el concreto, que en el material que se introduce en el encofrado, pues que por la vibración se eliminan las burbujas del aire. Pero si acaso se hubiere inyectado a presión para darle un detalle mayor, entonces aún así tocaría meter siempre vibración. Pues y se lograría una densidad uniforme. Pues mira,
te voy a tener que explicar esto. El concreto está siendo colocado por un vaciado normal. Entonces estamos en la etapa del normalismo. Se vierte el concreto, concretamente se ha concretado que fue encofrado por gravedad. Encofrado por gravedad, sí. Entonces siempre se debe usar vibración mecánica. Esto es mecánico. Una vibración, tráeme los vibradores internos y externos. Externos, internos. Estás llamando vibradores internos. ¿Cuáles son los internos y cuáles son los externos? La vibración, ¿qué es? Que expulsa el aire atrapado. La vibración que te ayuda a expulsar el aire atrapado. Entonces ayuda a que la mezcla se acomode en todos los rincones del encofrado. Entonces que cuando se mete en el molde, el líquido, semilíquido, mira que si lo agitas, que cuando estás haciendo la masa, que si la vibración la estás incorporando, entonces la mezcla llega a todos los rincones del encofrado. Ayuda a que se acomode bien la masa. Asegura una densidad así, una densidad uniforme. Y evita nidos de grava. ¿Cómo así? Nidos de grava. Huecos con piedras sueltas. Sí, por falta de una homogeneidad se logran esos huecos de piedra y han sido sueltos. Bueno, entonces buscad la densidad uniforme. Vosotros que queréis ser un simbolismo, como un concreto dentro de un molde, pues de qué sirve meterte en un molde si no tenéis una densidad uniforme. Entonces meterle más vibración a la vida, que si queréis parecerte a este o aquel, que este es mi molde, mi modelo a seguir. ¡Tum! Tenés el modelo a seguir. ¡Pum! Eres tú ese concreto que se está instalando ahí. Metele una buena vibración para que se logre así una densidad uniforme. Está bueno el simbolismo. Entonces, hay que colocar el concreto por inyección a presión, que si es necesario meterlo por presión, a presión, inyéctale esto a presión. ¡Pum! Inyéctalo a presión para que efectivamente llegue a todas las esquinas. O más bien vas a involucrarte con el bombeo. Pues mira que cuando el concreto se coloca mediante una inyección presurizada, llaman ellos, inyéctale a presión, una inyección presurizada. Y entonces, luego tienes un sistema del shotcrete. Háblame del sistema shotcrete, bombeo en encofrado. Prende el bombeo, pues. Prendelo el bombeo en el encofrado, que está haciendo un encofrado cerrado. Entonces la presión va a ayudar, sí, a que el material esté compactado, esté compacto en ciertos espacios o ciertas esquinas. Sin embargo, la presión por sí sola no va a sustituir la vibración. Ojo, que no hay que meter esa vaina a presión, inyecto la presión. No va a sustituir la eficacia de la vibración. La vibración, la masa, cuando está en esa vibración, se activan, esas ganas se activan, esos átomos. Entonces, todavía pueden quedar burbujas en el aire. Mira que tú eres como una masa con burbujas en el aire, de aire. Especialmente, entonces, métele vibración. Especialmente alrededor del acero de refuerzo. Especialmente, claro, todos ya entendimos, en la esquina del encofrado. Mira que cómo quedó la masa en la esquina del encofrado. Entonces toca ver la vibración. Sí. Bueno, entonces practícalo. Métele vibración, bombeo. Inyéctale esa vibración a tu masa para que llegue efectivamente a todas las esquinas. Mira que me gusta este simbolismo de constructivismos. Entonces, métele vibración, métele bombeo
Inyéctale a presión para que llegue a todas las esquinas esa masa. Solo que en los concretos especiales, los han llamado como concreto autocompactante, no se vibra. Mira, todo está bien, pero en el concreto autocompactante, estos como son autocompactantes, ya no se puede hablar de vibración, porque está diseñado con alta fluidez, ya está diseñado con aditivos, ya le metieron aditivos al concreto, entonces que hay, no, cuando le meten aditivos, por favor no le metan vibración. ¿Por qué no le van a meter vibración a los que ya tienen aditivos, como los concretos autocompactantes? Pues están diseñados con alta fluidez y ya los aditivos hicieron lo suyo y se elimina la segregación. Bueno, interesante. Se logra la densidad uniforme. Eso es lo que quiere. Oye, te metiste en este molde. Tu masa se ha metido efectivamente en el molde. Pero una pregunta, ¿tiene una densidad uniforme? Se obtiene entonces un buen concreto denso, compacto, homogéneo, con una mínima porosidad. O está lleno de porosidad por toda parte. Oye. Entonces, mira, sin vibración no se puede. La vaina funciona con la vibración. En concretos convencionales, ustedes que quieren ser concretos convencionales, ¡pum! Solo funciona la vaina con la vibración. Se forman, de lo contrario, se formaría una masa heterogénea, llena de huecos, segregación de agregados y una menor resistencia. Me gusta esto. Aunque se inyecte un concreto a presión sobre el molde, sobre el encofrado, la vibración casi siempre es necesaria. Metele vibración y bombeo. Entonces que el corazón bombea para que llegue a todas las esquinas. Me encanta esto. Qué hermoso. Para garantizar una buena compactación, la sangre debe estar compacta. O va a estar más aguada, o densa, o pesada. Entonces, ¿qué hace el corazón? Pues que activa la vibración para que la sangre marche y garantiza que está compacta, que está uniforme. Garantiza esa durabilidad, imagínate, solo en este caso. De concretos autocompactantes que han sido diseñados con aditivos. La vibración no se aplica. ¿Quieres quitarme un cuadro comparativo? Me encantó.